Hola amigos y amigas, gracias por estar con nosotros de nuevo en su programa Fe Católica Viva. El día de hoy en el estudio, Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver. Hola Monseñor, ¿cómo está? Hola Luis, muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Yo aquí contento de compartir estos momentos con todos. Ya empieza a cambiar el clima. Aquí estamos en Denver, Colorado, y ya se empieza a sentir el frío mientras estamos grabando. Sí, aunque empieza, ¿verdad? Falta lo bueno. Espero que el fuego aquí atrás haga algo, que nos proteja un poco. Monseñor, una de las cosas más difíciles en la vida en Cristo o en la vida cristiana es el ser coherente entre aquello que creo o digo creer y aquello que yo vivo. Porque es mucho más difícil simplemente decir que creo que realmente hacer lo que digo que creo. La coherencia es realmente un reto. Sí, incluso hay un punto también que falta incluir porque son tres puntos difíciles. Hay una cosa, muchas veces lo que creo, y luego muchas veces aún creyendo, ni siquiera lo celebro. O sea, hay tantas personas que son católicos por ser bautizados, pero ni siquiera se paran a misa, ni siquiera rezan, ni siquiera se hacen presente al alabar al Señor. Entonces, una cosa es creer, otra cosa es dar el culto, y luego otra cosa es también vivir eso que yo creo y que yo celebro. Entonces, juntar esos tres elementos, pues es verdaderamente una tarea muy bonita para el cristiano. Iba a decir una tarea difícil, no, es una tarea muy bonita porque cambia la vida, la llena de sentido, la llena de alegría. Se cree, se vive, se celebra. Se celebra. La fe debe estar unida al culto que damos y a la ética, a la manera como vivimos. Así es, y desafortunadamente nosotros tenemos muchas... y tú sabes, cuando estamos reunidos con los amigos, a veces surge el tema de platicar de la religión y no falta aquellos buscando una excusa para no creer o para no celebrar o para no vivir, siempre están criticando cuestiones que desafortunadamente muchas veces son verdaderas, de que aquellos son unos hipócritas, de que van a misa y salen de misa y se comportan de otra forma, de que una cosa es la que quieren y otra cosa es la que viven. Entonces, cuestiones de esas, creo que nosotros nos hemos topado con muchas de esas críticas, con muchas que yo lo llamo más bien pretextos para evadir su responsabilidad de cristianos. Sin duda que sí, y el tema no es nuevo, porque desde los mismos evangelios Jesús realmente será fuerte en ese tema y lo mencionará mucho, que debemos ser coherentes con lo que creemos y vivimos. Para ejemplo y para ilustrarnos el día de hoy, tomaremos un pedacito pequeño del famoso Sermón del Monte, en donde Jesús habla de unos elementos de estos. En el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, voy a leer del versículo 21 al 26. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo les digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín. Y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo que reprocharte, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y se te meta en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta haber pagado el último céntimo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es duro. Yo recuerdo, estaba en un retiro. Decía el sacerdote que él una vez iba corriendo a celebrar una misa. Ese domingo él tenía muchas misas, iba de misa en misa, iba muy atrasado, acarrereado, no es ningún ejemplo suyo, pero bueno, iba él muy acarrereado. Y había un aguacero horrible, empezó un aguacero horrible, y él iba acarrereado. Al hacer alto en una esquina,
Se dio cuenta que en la esquina estaba una señora con un bebé debajo del agua. Y él pensó, híjole, no le puedo ayudar porque voy tarde a misa. Y él lo usaba como ejemplo de esto. En el sentido de, ¿qué va primero? ¿Qué tengo que hacer primero? Era justificable para él detenerse. Le hubiera quedado una homilía bellísima. Lleva a la señora, se la lleva a misa y predica de él. Pero ¿cómo? ¿Hasta dónde podemos? Pues no en casos tan extremos como el sacerdote que tenía una comunidad que lo esperaba y todo esto. Pero nosotros mismos, ¿cómo podemos reconciliar o realmente poner en la misma página lo que celebramos en la misa, en el culto, y lo que vivimos en el día a día? Sí, muchas veces uno se encuentra en esas disyuntivas medio difíciles en las que incluso necesita uno actuar así de inmediato. Me refiero ahorita al pasaje leído y podemos incluso pasar a este ejemplo. Pero en realidad lo que Jesús trata de hacer es relacionar el culto con la relación con los hermanos. Entonces, de alguna forma, lo que yo celebro me debe de llevar a tener una buena relación con los hermanos. Sería una contradicción de que yo celebrara la alabanza al Señor, el culto a Dios, y no tuviera una relación con los hermanos. Entonces, eso es lo que Jesús trata de conectar. Esta situación que a veces se nos presentan, tal vez sería fácil decir, ok, le doy un rayo a la señora, como la situación que ponías, la gente puede esperar, o a lo mejor dice, no, la gente no puede esperar, ojalá que la señora esté bien. Pero hay situaciones todavía más allá y más complicadas, en las que no se trata de hacer una acción buena o no, sino tratar de mantener una cierta relación constante con los hermanos. Esto es como algo imperativo de parte de Jesús, como algo que es una orden. Miren, el verdadero cristiano trata de tener una buena relación. Cuando uno entra en esa conexión, tal vez cuando se presentan las situaciones, digo, mi hermana, esta señora y su hijo están en necesidad, los agarro, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque ya está formada una situación previa en la que el culto me lleva a tener una cercanía con el hermano, por fuerza, si no, sería un falso culto. Se nos acabó el tiempo del segmento número 1, monseñor. No le cambien, ya volvemos en unos segunditos. Esto es Fe Católica Viva. Pensar que hay tanta gente que ha entregado su vida totalmente a los demás es increíble. La verdad es que siempre hay alguno de ellos en una parte del mundo dando su vida, rezando por mí. Incluso en este momento en el que te estoy hablando. Ellos son los que con su oración diaria nos sostienen todos los días y el problema es que no nos damos cuenta. Da igual quién sea, a qué me dedique, qué haya hecho, en qué crea. Para ello soy hijo de Dios y eso basta. Ya lo dijo Jesús, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué mejor prueba de ello? Por eso, cuando te paras un momento y piensas en toda esa gente, el corazón se te encoge y te planteas, ¿cómo puedo agradecérselo?
quizás la mejor forma de empezar sea dar las gracias, ¿no? Gracias. Gracias de verdad. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Nosotros ya sabemos que no estamos solos. Ahora, ellos tienen que saber que no están solos. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estoy conversando con Monseñor Jorge de los Santos sobre la ética, sobre la coherencia, sobre cómo vivir realmente en la vida diaria, en el día a día, lo que a veces decimos creer o creemos y lo que celebramos en el culto, en la Sagrada Liturgia. Poníamos ejemplos de cómo puede ser esto y leímos un pedazo del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. En el Evangelio, Monseñor, el famoso Sermón del Monte, que abarca varios capítulos, no nada más el 5, toca el tema de las bienaventuranzas, toca el tema de que seamos sal y luz del mundo, toca el tema de la importancia de la ley y nosotros por encima de la ley, y pone el reto de amar a los enemigos. Todas estas exigencias de la vida evangélica realmente son muy difíciles de llevar a cabo. Sí, o sea, que Jesús hace mucho hincapié en esto, o bueno, está estructurado este evangelio en hacer hincapié en esto, porque para Jesús es muy importante ese testimonio de amor, esa característica del cristiano. Incluso, recuerden, Jesús llegó a decir esto: en esto todos conocerán que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, la característica ineludible del cristiano es el amor, es decir, pero el amor entre nosotros mismos. Jesús está suponiendo un amor a Dios, lo que fallamos muy, muy frecuentemente en la relación o en el vivir de todos los días, ese amor entre nosotros mismos, esas relaciones entre las personas. Y entonces por eso Jesús habla de las bienaventuranzas, de que son la sal la luz, la sal y luz del mundo, incluso amar a los enemigos, y menciona muchas cuestiones de la ley. Y no necesariamente menciona la ley para romper la ley. A veces decimos que Jesús viene y rompe con la ley anterior, sino que realmente le da un significado pleno, ¿no? Exacto, el mismo Jesús ahí en el capítulo 5 dijo: no he venido a abolir la ley, sino a darle pleno cumplimiento. ¿Y qué quiere decir ese pleno cumplimiento? Darle la correcta interpretación, es decir, agregar a esa ley fría la cuestión de la gracia. Porque incluso así empieza el pasaje que acabamos de leer, ¿no? Se ha dicho que no matarás. Eso es lo que dice la ley. Y Jesús le agrega: pero yo les digo, o sea, no solo es no matar, sino vamos más allá del no matar, vamos más allá del quitarle la vida a las personas. Entonces es un poquito más, dice, incluso aquel que insulta a su hermano, aquel que se disgusta con su hermano, ya está fallando en este mandamiento. ¿Por qué? Porque en las palabras de Jesús hay mucha sabiduría. Sabe perfectamente, cuando nosotros consideramos: tengo un problema pequeño con mi hermano, hablo de mi hermano en el sentido de prójimo, pero sabemos que ese pequeño problema se puede hacer un problema grande. Por eso Jesús dice: todo debe de ser reconciliado, todo debe de ser solucionado. Y ese es el tema de la ley. Jesús le viene a dar pleno cumplimiento a la ley, pero le agrega el plus, que es la gracia. La gracia, que no es nada más el mandamiento frío, sino va mucho más allá del mandamiento, va mucho más, con unas exigencias todavía más elevadas, pero que dignifican a la persona. Incluso llega a decir que
el enemistarte, el faltarle al respeto a tu hermano, y el Papa Francisco dirá, el chismear del hermano es una forma de matar. Es una forma de matarlo, incluso y se aplica la misma consecuencia, si se aplica la misma prohibición. Ahora, el plus del que hablábamos, que le imprime Jesús, es que muchas veces la ley está elaborada en sentido negativo. No matarás, no dirás falsos testimonios, no mentirás, no hacer. Pero Jesús dice, pero yo te digo, hay que hacer ciertas cosas. En la situación de matar significa también, o está incluido el enemistarse con su hermano. Entonces Jesús dice, ve más allá del no enemistarte, sino ve a reconciliarte. O sea, Jesús elabora el mismo mandamiento, pero en el sentido positivo. Yo una vez... Sí. Que eso nos mete en eso que hablábamos, en las relaciones entre personas, que es lo que va a dar el testimonio de lo que yo creo, de lo que yo celebro, con lo que yo vivo. Yo una vez, y nunca le he contado esto y no preparamos esto, así que espero no decir una herejía con lo que le voy a decir. Los católicos tenemos 7 sacramentos y definimos que un sacramento es un signo visible o sensible de una realidad invisible que nos transmite la gracia, que es medio de salvación y todo esto, es un sacramento, ¿no? Yo estudiando teología, escribí una tarea que le llamé, y lo pongo entre comillas, el 8º sacramento, decía yo, y me refería a mi hermano como el sacramento, como un signo sensible que puedo ver, que me representa una realidad invisible, es decir, Jesús está presente en él y que a través de él puedo alcanzar la gracia y la salvación a través de cómo lo trate a él. A final de cuentas, Jesús dice que seremos enjuiciados por ese 8º sacramento. ¿Cómo tratamos ese 8º sacramento? De nada sirve a veces concentrarnos en el 1, 2, 3 y 4 de los sacramentos si este último lo descuidamos, pues. Puede ser más o menos así, pues no estaba tan loco yo. No, o sea, de hecho está muy en relación, ese que llamas 8º sacramento, está muy en relación con el segundo mandamiento que pone Jesús, porque Jesús reelabora la ley y pone nada más 2 mandamientos: ama a tu prójimo, es decir, esa persona que está a tu lado, esa persona incluso que no conoces, esa persona que es tu amigo, esa persona que es tu familiar, ese es en el que debes de expresar tu fe, debes de expresar tus convicciones. Y como decías, al final el juicio, pues conocemos ese pasaje en el Evangelio donde dice juicio final, donde se nos va a juzgar de acuerdo a lo que nosotros llamamos las obras de misericordia, que son hechas en favor del hermano. Por lo tanto, el cristiano está llamado a expresar esa fe, eso que cree, eso que vive en la liturgia, en una relación concreta con los hermanos, una relación cordial, una relación en la que a veces es tan difícil porque el mismo Jesús nos pide que hasta como siempre nos ha pedido, que seamos los últimos, que seamos los de abajo, que seamos los servidores, y eso cuesta. ¿Y sabe qué creo a mí personalmente que se me hace muy difícil? Ese tema de amar a los enemigos. No es que uno viva su vida rodeado de enemigos, pero hay gente que te hace mal, o que quiere hacerte mal, o que quisiera que te fuera mal por la razón que sea, por razón de envidia, por razón de lo que sea. Hay gente que te desea mal. El mandamiento de Jesús de amarle en el sentido cristiano, de dar la vida sacrificarte por el bien de ese que te desea mal, es así como que así se voló la barda Jesús. De eso me comenta después de la segunda pausa, así que no le cambien, esto es Fe Católica Viva. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estoy conversando con Monseñor Jorge de los Santos de la Arquidiócesis de Denver sobre la coherencia, sobre el vivir lo que predicamos, lo que celebramos, lo que creemos, y que Jesucristo nos pide eso en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Terminábamos, Monseñor, cuando yo le decía que esa exigencia de Jesús de que amemos incluso a los enemigos, porque dice él, amar a quien te ama, ¿qué mérito tiene? Y tiene todo el sentido del mundo.
Y decías, hasta los paganos lo hacen. Cualquiera haría eso. Es decir, quien te hace bien, pues hazle bien. Pero el hacerle el bien al que te desea el mal o te hace el mal, ahí sí se voló la barda, le decía yo. Sí, o sea, eso es algo grandioso. Si nos ponemos a pensar, es algo titánico. Ahora, tomemos en cuenta siempre esto. Si Jesús pide algo, es porque Él, de alguna forma, nos pone la muestra y lo practica. Y eso lo vemos claramente, por ejemplo, en el momento de la crucifixión, en el momento de dar su vida. Jesús dio la vida. En ese momento nosotros no estábamos reconciliados con Dios. Nosotros en esos momentos éramos enemigos de Dios. El pecado nos había hecho enemigos del Señor. Y aún así, nosotros éramos enemigos de Jesús y nos amó tanto que hasta dio por la vida por sus enemigos. O sea, que con su sangre nos hace sus amigos. Dice, ¿no puedes hacer tú lo mismo? ¿No puedes hacer tú lo mismo de que considerar a ese enemigo, a ese que te duele, a ese que te hace daño? Ahora, humanamente, como tú dices, se voló la verdad, humanamente eso no es posible. Yo lo reconozco, no es posible. Pero no lo vamos a hacer por nosotros mismos, tenemos nosotros la gracia del Señor. Dice el Señor, yo estoy con ustedes. Si nosotros tenemos la fuerza y la gracia del Señor, podemos hacer esas cosas que el Señor nos está pidiendo. Y es eso, Jesús sabe perfectamente de lo que está hablando. Si nosotros pusiéramos en práctica esas relaciones cristianas verdaderas, relaciones humanas, como cristianos que somos, en todas las personas, crearíamos un mundo de fraternidad. Porque eso es lo que Jesús vino a traernos, la fraternidad. Ustedes son hermanos y hermanas. ¿Por qué es, Monseñor, que encontramos a veces a muchos cristianos, no nada más católicos, cristianos en general, que somos puntuales a la misa, al culto, que no faltamos ni una sola vez, que oramos, que rezamos, que estamos presentes, hacemos el rosario, visitas al Santísimo, todo lo que haya que hacer, pero que tenemos tan poca conciencia de voltear a ver al hermano necesitado? Puede ser el inmigrante, puede ser el hermano en necesidad, los pobres, los desprotegidos. ¿Por qué los enfermos? ¿Por qué es tan común esa desconexión entre gente buena que intenta vivir la parte del culto de su fe y del creer, lo intenta vivir? A la hora de pasarlo aquí, ahí la puerca tuerce el rabo, dicen en mi tierra. Pues yo creo que es un misterio humano. Nosotros, como ya una vez habíamos hablado del pecado original, tenemos esa tendencia, o sea, esa inclinación hacia el pecado. Nuestra vida es una lucha constante. El asunto puede ser, eso es una opinión personal, es que nosotros como seres humanos siempre buscamos lo agradable y es comprensible, lo agradable, lo sencillo, lo fácil, lo que me da recompensa. Entonces, a veces no damos el salto de calidad que no soy yo el punto de referencia de la vida, porque muchas veces en el egoísmo yo soy el que busco mi satisfacción. Por ejemplo, si voy al culto, si yo siento bonito, hay mucha gente que dice, hoy hice una bonita oración porque sintió bonito, y cuando no sintió nada dice, hoy no hice oración. Sí hiciste oración, lo que pasa es que te estás centrando como punto de referencia a tú mismo, lo que tú sientes, lo que tú quieres, lo que tú anhelas, lo que te hace bien. Deberíamos dar el salto de calidad de pasar de mi egoísmo a ser a Cristo como centro. Entonces cuando hagamos al Cristo el centro verdadero de nuestra vida y no nosotros el centro verdadero, entonces tal vez es cuando daremos ese cambio. Muchas veces cuando estamos en dificultad con un hermano, con un prójimo, con una persona, decimos, hay que reconciliarnos, pero que venga él, que me pida perdón, porque yo no le hice nada. Sin embargo, Jesús dice, si tu hermano tiene algo contra ti, reconcíliate. No dice, si tú fuiste el culpable, y no, reconcíliate si es que tú le debes algo. No, reconcíliate, tenga o no tenga razón, sea su culpa o sea la tuya. Si tu hermano tiene algo contra ti, reconcíliate, solo así es posible que vayas al culto.
Sí, es cierto, porque o sea, Jesús no está buscando quién es el culpable y quién no, quién es el inocente o quién no, quién es el responsable y quién no. Jesús lo que dice, reconcílense, es decir, ámense como hermanos. Ese es el punto. A mí no me interesa quién es culpable o quién no. Incluso tanto no le interesa que todos los que venimos con nuestros pecadotes culpables que somos, Él los borra sin decirnos, eres culpable. No, simplemente los borra, no reconcilia. A pesar de que nosotros somos los pecadores, nosotros somos los culpables, Él nos reconcilia. Entonces dice lo mismo, seas culpable o no, o sea, porque muchas veces es cierto lo que tú dices, dice, pues yo no le hice nada. Si se enojó, pues tiene, como decimos, tiene dos problemas, ¿no? Enojarse y contentarse. No, dice Jesús, debes de tú tomar la iniciativa como cristiano para reconciliarte con Él. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es reconciliación, lo que yo quiero es fraternidad, es lo que dice Jesús. En los matrimonios pasa mucho a veces, en donde por cualquier razón, esposo y esposa, mi esposa y yo nos molestamos, nos disgustamos y luego decimos, ¿y quién da el primer paso? Pues la que hizo mal es ella, yo no voy a hacer nada. Y en realidad el bien mayor del matrimonio, el bien mayor del mandamiento del Señor es reconcíliate. Y el reconciliarse es palabra complicada, pues, porque es un buscar vivir en armonía de nueva cuenta, ¿no? Sí, es buscar vivir en el amor. El punto es el amor. Y nosotros nos quedamos en algo muy bajo, de que a ver quién tiene la razón o quién no tiene. ¿A quién le interesa? ¿Quién tiene la razón o no? ¿A quién le interesa eso? Lo que le interesa al Señor es ese amor mutuo, especialmente, y ahora que toca lo del matrimonio. ¿A quién le interesa que el matrimonio, quién tiene la razón o no? No, lo que le interesa al matrimonio es que sean felices, que se amen, que formen una familia. Ese es el punto. Sí, y para eso pues hace falta, como decía bien usted, nuestras fuerzas solas no pueden. Hace falta la gracia. Y ahí es donde entra el papel del culto, de la liturgia, de la misa, de la oración, porque esa oración y esas celebraciones nos conceden la gracia para poder hacer eso que humanamente no podemos. Exacto, es ir dando, o sea, lo que habíamos mencionado es ir dando los pasos hacia atrás, en el sentido de conclusión, en el sentido de que si yo quiero tener una buena relación con mis hermanos, entonces no es que va a salir de mí, va a salir de la celebración que yo tengo con el Señor, y esa celebración es porque yo creo. Punto final. Gracias, Monseñor. Gracias. Y gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.